con la leyenda en Latinoamérica. Resulta que la leyenda en Latinoamérica, por definición, mm, es un relato tradicional que narra hechos fantásticos y sobrenaturales. A diferencia del mito, el mito explica cosas que fueron antes de la llegada del hombre a la tierra. Explicar fenómenos que estaban antes del fenómeno de que el hombre llegara a poblar como tal la tierra en diversas culturas. Pero la leyenda nos va a dar una narrativa mucho más concreta de hechos que ocurrieron ya cuando poblábamos esa, ese territorio llamado tierra. Mm, si se dan cuenta, muchos mitos explicaban más que todo era como Nisi que dice el mito del Amazonas, que es el nacimiento del río. Por ahí escuché uno que otro que explicaba también orígenes naturales, pero la leyenda se va a enfocar es en casos puntuales, o sea, hechos concretos que obviamente no tuvieron explicación y lo hicieron a través de la leyenda. Utiliza también sucesos reales y permite conocer las costumbres. A diferencia del mito, el mito es netamente fantástico. No hay sucesos reales ocurridos en el mito, pero en la leyenda sí. En la leyenda sí hubo sucesos reales, o sea, sí pasó, sí pasaron. De una u otra manera, ya la leyenda como tal le agrega cosas fantásticas, le agrega unas cualidades más creíbles en cuanto al tema, eh, pues, de la fantasía, de la imaginación, la creatividad, pero la diferencia concreta entre mito y leyenda va a ser que la leyenda se basa en hechos reales, el mito no. El mito no tiene como tal un sustento real, sino es más que todo creativo, imaginario. Fue una cultura que se imaginó, bueno, yo voy a imaginarme cómo nació, cómo se abrieron los cielos, cómo nació el sol, cómo nació la luna, etcétera, etcétera. Pero la leyenda sí se va a basar en hechos que pasaron, pero pues le agrega un poco más de imaginación, por decirlo así. Permite conocer las costumbres. Las leyendas, a diferencia del mito, expresan, narran más bien sucesos que hacían ciertas culturas. Por ejemplo, iniciar un nuevo cacique en un caserío, iniciación de la temporada de fertilidad, de como tal de riquezas, etcétera, etcétera. Diferentes ritos que se hacían a través de las culturas. Por ejemplo, en Guatavita, que se hacía la coronación, por decirlo así, del nuevo cacique en esa laguna y es cuando conocemos ahí la leyenda del Dorado, que eso ya ahorita les explicaré más a fondo. Aporta la comprensión de creencias de un pueblo o región. Mm, las leyendas se enfocan mucho en mm, comprender estas dos características. Las leyendas expresan como tal ritos que hacían las culturas y a partir de eso nosotros podemos conocer qué medios utilizaban para ciertos ritos, como por ejemplo saber cuándo cultivar, saber cuándo sembrar, saber cuándo reproducirse, saber cuándo había sequía, saber cuándo había lluvia. Explican esos fenómenos, pero ya con cuestiones mucho más reales, o sea, cosas que fueron palpables, que se pudieron observar. Entonces, hasta ahí, muchachos, claro. Sí, señor. Señor profe. Bueno, ahora Señor. vamos a las características que tiene principalmente la leyenda. La primera es que, al igual que el mito, como decía por allá Matías, se transmite de generación en generación por tradición oral. O sea, no es que está un pueblo y tiene un montón de libros con las leyendas y cuando va creciendo la siguiente generación le dice, toma el libro para que se aprenda todas las mitologías y leyendas de nuestro pueblo. No, a medida que iba creciendo la siguiente generación, la generación pasada les iba contando historias acerca pues de diversas ritos, diversas culturas que muy posiblemente tenían a su alrededor. Y a medida que iba creciendo la siguiente generación, pues iba ya conociendo los relatos de la anterior generación y así se mantenía esa tradición oral, como dicen por acá, porque era netamente contada. Mm, La siguiente es que se fundamentan en un aspecto de la realidad concreta.
como veíamos en el mito, pues explica el origen del universo, el origen del hombre, el origen de diversos fenómenos naturales, pero la leyenda se va a enfocar en solamente ciertos aspectos, como por ejemplo, vuelvo y retomo la leyenda del Dorado, que la leyenda del Dorado es más que todo el evento de coronación que tenía el nuevo cacique del pueblo muisca. Entonces, es un hecho más concreto, no está explicando el origen del universo, el origen del hombre, sino está explicando es la manera en cómo el pueblo muisca coronaba a su cacique en la laguna de Guatavita. Entonces, son hechos más puntuales. Por ejemplo, por allá Iván mencionó la Llorona. La Llorona, pues, también fue una mujer real, existió, fue como tal la esposa de, bueno, una de las acompañantes del conquistador Hernán Cortés en México. Eh, a la final, pues, cuando Cortés le dice, la expulsa, como que tal, la desecha, por decirlo así. Ella entra pues en un conflicto emocional, ya habían tenido unos hijos y pues ella decide a la final asesinarlos en un río de México, en el hoy en día México. Pero entonces después la gente empezó a ver el espíritu y que solamente se lamenta, bueno, etcétera, etcétera. Entonces son hechos más concretos, no está explicando el origen de nada, sino que está explicando es un hecho mucho más pequeño, a diferencia del mito que abarca lo más grande. Ahora, por su modo de divulgación favorecen la introducción de elementos fantásticos. Resulta que la historia se contó, o sea, la historia fue real, sí, pero a medida que se fue transmitiendo de generación en generación, por ejemplo, La Llorona, eh, ya la gente empieza a meterle cosas como que se lleva a los hijos, como que es un espíritu que es maligno, que está por ahí buscando como tal vengarse por la muerte de sus hijos. Bueno, esos ya son hechos fantásticos que le agrega a la gente para pues hacer el relato mucho más creíble y que pues perdure en las generaciones, porque si la historia no fuera con esos hechos fantásticos, pues muy posiblemente no se divulgaría la historia. Ahora, Profe, ¿hasta ahí todo bien? sí, señor. Profe, Sí, Eh, profe. Divani, señora. Sí, profe, ¿y señor. por qué la Llorona piensa que le mataron los hijos si fue ella misma? Entonces, si ves, ahí está a la literación que hacen a la historia a medida que pasa de generación en generación. Le van cambiando muchas cosas y muchas veces queda muy poco rastro del evento original, de lo que pasó originalmente, y ya vuelve netamente fantástico. Entonces, ese es como tal la característica que también tiene la leyenda, que se va cambiando la historia a medida que va pasando el tiempo. Eh, ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, señor. No, Listo. señor. Ahora, No, señor. voy a continuar con la lección. Por favor, les solicito que apaguemos los micrófonos para podernos escuchar. Listo. Voy a seguir aquí rayando la diapositiva. Bueno, hasta ahí vamos bien. La última. Cumple su función solo en un contexto de origen o en contextos donde se comparten características semejantes. O sea, la leyenda no tiene más que todo impacto es en el lugar donde se, donde se cuenta la historia. Por ejemplo, La Llorona, volvemos a La Llorona. La Llorona pues se dice que aparece en caminos oscuros, en bosques oscuros, en zonas muy boscosas, zonas muy vegetativas, en donde pues ahí es, Juan Manuel, apaga el micrófono, por favor. Ahí es donde funciona la leyenda, porque pues en la ciudad pues es difícil, ¿no? En la ciudad pues que uno vea tanta vegetación, bueno, la densidad de autos, el tráfico, es muy difícil que tenga relevancia ese mito en nuestro ambiente, digamos, citadino. Pero un ambiente más rural, donde pues las distancias son más largas, donde pues no hay iluminación como la hay en Bogotá, pues tiene mucha más relevancia esa leyenda. Y más si se cuenta, si se dice que en los sucesos pasaron fue en determinado territorio. Por ejemplo, pues en La Llorona se dice que, bueno, la Llorona es un mito más mexicano que colombiano, porque pues obviamente cada cultura empezó a desarrollar un relato diferente, pero originalmente es mexicano.
Y pues obviamente eso sucedió en ciertas partes de lo que se conoce como México. Y digamos, si uno viaja por allá y cuenta la historia de los mexicanos, pues uno empieza a decir, oiga, tiene más credibilidad uno estando allá que digamos estando en mi ciudad, que es Bogotá. Entonces, en la leyenda tiene una funcionalidad, o sea, tiene mayor impacto, es en el lugar donde se cuenta, donde ocurrieron los hechos, donde originalmente ocurrieron los hechos. ¿Listo? Ahora, eh, obviamente la mayoría de leyendas se enfoca en causar miedo, en causar, bueno, una exageración de terror, pero no todas son así. ¿Listo? Hay unas leyendas que explican fenómenos como tal culturales, más no espirituales, como pasa con La Llorona. La Llorona, pues, es un fenómeno espiritual que explica que es es un espíritu maligno que aterra a los vivos, bueno. Pero, digamos, leyendas como El Dorado nos dan miedo, porque El Dorado, pues, es la explicación de supuestamente una ciudad cubierta de oro, y pues obviamente que hasta sus pobladores eran cubiertos de oro. Bueno, eso ya es una literación que se le hace al mito original, a la leyenda, perdón, a la leyenda original. Muchachos, ¿hasta ahí preguntas? Sí, señor. Bueno, Señor. Divani por allá levantó la mano. No sé. Profe, mire que yo vi un mito que se llama el coco. ¿Cuál es esa? ¿El coco? Bueno, ahí sí me corchas porque hay diferentes versiones, pero la original no sabría decírtela. El coco es que es un monstruo que se lleva a los niños, pero no, la verdad, si es ciencia cierta, no sé cuál es su origen. Ni siquiera, Profesor, ni siquiera sé de qué país es eso. profesor. Y no sabemos si es un mito o es leyenda, porque no sabemos si verdaderamente el coco existió o sencillamente eh, fue Pues yo lo vi una en mito, imaginación de un pueblo. lo vi en Profesor. mito. Digamos, una leyenda que podría ser considerarse infantil, digamos, Papá Noel. Papá Noel sí existió, era un señor vestido de rojo que repartía regalos, obviamente no así en volando con renos y eso, sino que a pie él repartía obsequios a las personas bueno, en Navidad, que era cuando la gente entregaba cosas para compartir, pero después se le fue metiendo que ya venía del Polo Norte, que ya tenía un trineo, que tenía ya unos renos. Bueno, eso ya son imaginaciones que Profesor, le fueron metiendo, pero originalmente era un viejito que repartía regalitos por ahí. Eso profesor, era. Juan Manuel, señor, ¿verdad que hay una leyenda que se llama el niño de oro? el niño de oro, lo he escuchado por ahí, es más que todo de por acá, que son las boscosas que uno escucha el llanto de un bebé, algo así, y que si uno va por ahí lo ve a un niño cubierto de oro y que pues, eh, bueno, no recuerdo bien el final, pero sí recuerdo ese inicio, que es cuando uno va caminando por ahí y escucha a un niño llorar. Pues. Entonces, eso sí ya, obviamente no me las puedo saber todas porque las leyendas son infinidad de Profe, ¿y miles. verdad, profe, si Profe, pues el una niño de oro se pregunta. convierte en Perdóname oro? que Laurita iba a hablar, señora. El hombre caimán es ay, Es una una leyenda. leyenda. Ah, Wilson, antes se recordaba Yo el hombre caimán lo leí hace mucho ya tiempo, me cuando recordé ustedes estaban, cuando yo la estaba más o menos canción. en La primaria. canción Es se una llama leyenda de Huila. Bueno, Una leyenda de Huila. en tercero. muchachos, bueno, mantengamos los micrófonos así apagaditos. Yo sé que pues hay varios relatos que han escuchado a lo largo de su formación en primaria y van a seguir escuchando muchos más relatos de su formación en secundaria. Eh, lo que yo recomiendo es como tratar de hacer la investigación, o sea, como que, oigan, yo encontré este relato, voy a ver si realmente fue real, tiene sucesos reales o no. Lo que me interesa, muchachos, es que distingamos esa estructura clásica que tiene la leyenda, que es basada en hechos reales, el mito no. O sea, si en los relatos que ustedes me dicen llegan a encontrar como que se imaginaron alguna comunidad eso, entonces se considera un mito. Si en la investigación que hagan encuentran que verdaderamente existió el personaje, obviamente no con esas características fantásticas, pero sí existió, entonces se podría considerar leyenda.
¿Listo? Ahora, volviendo al tema de características, ¿quedaron claras las características? ¿Hay preguntas sobre las características? No sé, no sé qué, profe. Listo. Profe, ¿es verdad que en Venezuela hay una leyenda que se llama la leyenda de los tamacos? ¿Qué Mm, qué? Las leyendas. La bueno, leyenda de los tamacos, yo la busqué en internet. entonces te tocaría seguir buscando en internet, Juan Manuel, la respuesta, ¿vale? Dicen que es una palmera de Yo vida. hice lo de los tamacanos también, profe. Muchachos, por favor, Tamacos cerditos. concentrémonos en esto, no nos debemos tanto del tema. Yo sé que las leyendas son muy interesantes, pero necesitamos avanzar en la lección, por favor. Les voy a pedir que mantengamos micrófonos apagados nuevamente. Y pues ahora vamos a dar unos ejemplos puntuales que sí preparé para poder mostrarles la estructura, las principales leyendas latinoamericanas que encontramos a lo largo de toda Latinoamérica, o sea, de las áreas donde se habla español. Ahora, tenemos la leyenda del Dorado, que esa es una leyenda de aquí, es muisca, cuenta la historia de que es una laguna en donde se arrojaban miles de tesoros de oro cada vez que se coronaba un cacique o se hacía un funeral en la comunidad muisca. Los que tengan la oportunidad de ir a Guatavita, queda cerca aquí de Bogotá, yendo hacia Boyacá, la Yo pueden ir fui, a profe. conocer. Y los que no la han conocido, entonces los invito a que vayan. Es una zona muy, muy bonita, se respira un aire muy puro, por lo que ya es fuera totalmente de la ciudad. Ahora, Yo fui. tenemos el mito de La Llorona. La Llorona, pues obviamente es más mexicana, donde pues explica mm, que existía una mujer con unos hijos. Bueno, la mujer como que entra en una crisis psicológica y decide asesinarlos en un río. El mito original es que, el mito, perdón, la leyenda original es que fue la acompañante de Hernán Cortés cuando todavía existían los aztecas. Ella era una indígena que acompañó a Hernán Cortés en la conquista del imperio azteca. Eh, y pues obviamente con él tuvo hijos y pues esos fueron los hijos que pues por X o Y razón pues los asesinó. El sombrenón, bueno, traté de buscar exactamente de qué parte, pero la única que más o menos encontré fue como la versión guatemalteca, que es la parte ya un vecino de México. Eh, es como un personaje que deambula con un caballo, con diferentes metales preciosos en su ropa. La versión guatemalteca es que pues a las jóvenes que ve por ahí solas, les hace una trenza y después se las lleva y nunca las vuelven a ver. Entonces es un personaje que supuestamente roba a las jóvenes que están deambulando por ahí sin ningún acompañamiento. Mm, Ahora, entonces, volvemos a redondear. Los antepasados que habitaban la tierra de América Latina construyeron sus pueblos a partir de los mitos. Acuérdense que los mitos eran la explicación de fenómenos anteriores a la existencia del ser humano. Las leyendas, acordémonos que las leyendas ya son casos puntuales y se basan en hechos reales, que explicaban sus orígenes y las consecuencias de las acciones humanas. Muchas de las leyendas es la explicación de cosas que la raza humana como tal tiene negativamente. Por ejemplo, el dorado se creó para pues eh, despistar a los españoles que eran codiciosos, que llegaron acá buscando grandes riquezas, pero entonces los indígenas fueron cambiando la historia, la fueron replicando para que pues los españoles se fueran de sus tierras buscando la ciudad perdida, que en este caso sería el Dorado, y así pues despistaron mucho a los españoles. Y por eso pues eso lo que resalta es el problema de la codicia más que todo el dorado. Mm, Respectivamente, la leyenda en América Latina surge de los temores colectivos de sus pueblos y como una forma de aprendizaje frente a las malas conductas, como por ejemplo la Llorona, que la Llorona pues le dicen a los niños que si no se portan bien, que entonces se los va a llevar la Llorona. Entonces,
usan las leyendas para moldear ciertas conductas de los pueblos y como una forma de aprendizaje frente a las malas conductas, como ya lo había mencionado, de las personas. También mezcla sucesos sobrenaturales como por ejemplo la Llorona y el Sombrerón, que no se consideran netamente humanos porque pues tienen habilidades sobrenaturales. Y, y reales abundan sobre todo en las regiones apartadas de las ciudades. O sea, estos relatos no los vamos a encontrar, no van a decir que yo me encontré la Llorona aquí en el barrio Palermo. No, no van a decir eso. Eso es más que todo en zonas rurales donde se manejan este tipo de tradiciones orales aún todavía. Hay zonas en Colombia donde se maneja mucho la tradición oral, o sea, se cuentan mitos que existieron ahí y leyendas que también se conocieron en determinados territorios. Bueno, ¿claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. Sí, señor. Sí, ahora, señor. ya como tal para dar finalizado al tema de las características, consideraciones finales. Por favor, Diony, ayúdame a leer la primera. La principal diferencia entre un mito y una leyenda es que el mito trata de explicar fenómenos muchos más grandes. La leyenda son sucesos populares de nuestro, Puntuales, señora, puntuales, así, puntuales de nuestro tiempo, li- li- de nuestro tiempo. Bueno, tiempo. gracias, Diony. Ahora, eh, como les iba diciendo, y es importante que esto lo tengan presente, y es que la principal diferencia es que el mito explica cosas mucho más grandes, como por ejemplo el origen del universo, el origen de la naturaleza, el origen de la humanidad, o sea, de nosotros, pero en la leyenda son hechos más puntuales, o sea, cosas que ya pasan en nuestro tiempo, que ya han sucedido en nuestro tiempo. No explica antes de nosotros, sino ya durante la estadía del ser humano en la Tierra. Obviamente basado en sucesos reales. Entonces la segunda característica nos dice, la leyenda es una relación ficticia, pero basada en la realidad. Como les decía, la historia se cuenta, puede haber sucedido, sí, pero a medida que va pasando el tiempo le van agregando cosas fantásticas y así el relato va creciendo y va creciendo hasta que ya perdura al transcurrir las generaciones. Pero obviamente todo lo que se menciona en las leyendas no es netamente real a la historia original. Ahorita vamos a ver un pequeño video sobre la verdadera leyenda del Dorado, no la que pues se monta, digamos, en las películas. Hicieron una película sobre eso, pero la verdadera historia es diferente. Vamos a ver esa eh, pequeña narración visual, pero entonces vamos a ver estas características que se me olvidó mencionar. Ahora, la leyenda no pretende explicar lo sobrenatural, o sea, no pretende explicar origen de dioses ni origen de, del, como tal de pueblos, origen del universo, bueno, diversos aspectos que ya son sobrenaturales, son cosas más puntuales. Es un relato que a partir de hechos reales hace resaltar algún tributo o característica de un pueblo, región o ciudad. Volviendo al ejemplo del Dorado, en el Dorado resalta que pues obviamente el imperio muisca, los muiscas utilizaban diversos medios para poder coronar a su cacique. Esa es una característica puntual de esa leyenda. Cada pueblo o cultura establecidos en la tierra cuenta con una gran cantidad de mitos y leyendas. O sea, cada pueblo que habita o habitó en nuestro territorio, en cualquier territorio en Latinoamérica, tiene su propia mitología y también sus propias leyendas. Como decíamos en el mito, hay mitos que se parecen, hay leyendas que se parecen, pero pues la mayoría difiere, tiene diferencias en cuanto a la forma en que cuenta el relato. O sea, por ende, ya es propio de cada comunidad. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor profe. Sí, Listo, muy bien. señor. Sí, señor.
Sí, señor profe. Entonces, vamos a ver la verdadera historia del Dorado. Espero no decepcionarlos porque es totalmente diferente a lo que ustedes conocen hasta ahora. Si ya la conocían, pues perfecto, porque pues es la historia original. Y pues aquí va el relato. Les voy a pedir que apaguemos los micrófonos, porque pues lo que pasa es que los silencio y los vuelven a activar. Dejémoslos apagados, por favor. ¿Listo? Apagaditos. Así podemos entendernos mejor. Ya saben, preguntas al final, después de ver el video, etcétera, etcétera. Tabita, la leyenda del Dorado. Era una costumbre muisca que el sobrino del cacique debía ser el sucesor y heredero de todo el cacicazgo, a quien desde niño se le preparaba para asumir tan importante cargo. A muy temprana edad, y por 6 largos años, era enviado a una cueva ceremonial conocida como Cuca. Durante este tiempo no podía tener contacto humano alguno, no podía comer carne, sal ni ají. Tampoco se le permitía ver la luz del sol. Solo en las noches podía salir de la cueva para ver la luna, las estrellas y resguardarse antes que el sol saliera. Después de 6 años de preparación, salía el futuro cacique y señor. Para probar su fortaleza, debía llegar puro de pensamiento, haber podido controlar su cuerpo con la mente ante los bailes y caricias de las más hermosas mujeres de la tribu. La ceremonia principal se hacía al amanecer. Allí, el cacique desnudo era ungido con miel, resina de frailejón y polvo de oro. Se construía una balsa de juncos que era adornada con piezas de oro y las piedras más preciosas que poseían. También con los pagamentos, que eran aportes de la comunidad muisca a la laguna como regalo. El joven heredero, el cacique y el sacerdote, adornados con coronas, petos, brazaletes, tobilleras, como también objetos de oro que ofrecerían a los dioses, subían a la balsa junto con 4 remeros. Mientras la balsa navegaba hacia el centro de la laguna, toda la tribu se ubicaba alrededor de ella, acompañando con cánticos y tambores, alabando a sus dioses. Cuando la balsa llegaba al centro de la laguna, todo se quedaba en silencio. Al salir el sol, y tan pronto cubría su cuerpo, el futuro cacique y los sacerdotes arrojaban todas las ofrendas a la laguna. Después se lanzaba como símbolo de fecundación, y ésta, en su dimensión espiritual, le otorgaba el poder. Terminada la ceremonia, la balsa regresaba a la orilla, y en este momento el pueblo lo recibía como el señor y cacique. Listo, muchachos. Eso fue todo. ¿Les gustó? Sí, señor. Sí, Genial. profesor. Esa es la Sí, verdadera, profe. esa es la verdadera versión de la leyenda del Dorado. Ya Profe, pero no cuando los explica. españoles, ya cuando los españoles se enteraron de esto, que ellos arrojaban las joyas preciosas, el oro a la laguna, y que lo hacían cada vez que coronaban un cacique, también lo hacían cuando habían funerales. eh, entonces ellos empezaron a buscar, pero entonces los indios en ese entonces inventaron que en realidad era una ciudad completamente hecha de oro y que sus pobladores también utilizaban oro hasta en los dientes. Entonces se fue replicando esa leyenda a través de todo el territorio, en ese entonces la conquista española, y hubo muchas expediciones sobre eso. Digamos, Hernán Cortés, que fue el conquistador del Imperio Azteca, él hizo varias expediciones. Se cuenta que hizo una expedición con 20.000 hombres y solo regresaron como 100. Entonces, la leyenda pues se fue esparciendo por varios sectores de Latinoamérica y obviamente cada pueblo fue creando su versión del Dorado. Y pues los españoles, emocionados por la fiebre del oro que en ese entonces había, comenzaron a hacer varias expediciones a lo largo
de Latinoamérica. Esa laguna, la Guatavita, la vaciaron varias veces los españoles para empezar a cavar y buscar el oro, pero se dice que no se encontró, se encontraron una que otra joyita, pero no encontraron la gran riqueza que esperaban. Y eso que Profe, los habitantes de los habitantes muiscas llevaban milenios haciendo ese rito. Entonces, eh, nunca a ciencia cierta se encontró algo. Bueno, muchachos, la actividad pues les voy a dejar el pantallazo en el grupo para que lo puedan, le puedan tomar nota. Mm, Preguntas e inquietudes hasta ahí. No, señor. no, señor. Profe, la lista. No, profe. Listo. La Bien, la lista, lista. Ya la voy a tomar. ¿Listo? Entonces, para que no se nos corte así la conexión tan sin despedirnos ni nada, entonces les agradezco mucho, muchachos, por la asistencia nuevamente. Nos vemos Chao, entonces a las profe. 10 y que tengan buen resto de día. Chao, Bueno, profe. chao, Chao, profe. muchachos. Profe, ¿y física? Profe, ¿y Chao, física? profe. Ya les comento ahorita más tarde. Chao, muchachos. Chao, Chao, profe. profe.